Muy buenos días, queridos estudiantes. Les habla Jesús Johan Peña Mendoza, del curso de Razonamiento Verbal o Actitud Verbal. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es comprensión de lectura. Empecemos entonces. Muy bien. Les decía que comprensión de lectura es un tema muy amplio, es un tema vasto. Por consiguiente, hay que dividirlo siquiera en unos 4 o 5 subtemas. El día de hoy vamos a trabajar la base de la comprensión de lectura, que implica aprender qué es un texto, cuáles son las características para que un texto pueda ser bien entendido, cómo se debe construir un texto. Esto también, chicos, les va a ayudar cuando ustedes tengan que hacer algunos trabajos de investigación, de redacción, y cuiden estas características que hoy día vamos a hacer. Entonces, no solamente vamos a aprender un tema de razonamiento verbal, sino también nos vamos a ayudar a saber cómo debe construirse un texto. Empecemos entonces. ¿Qué es un texto? El texto, que puede ser oral o escrito, precisa información de tipo lingüístico, organizada en unidades de sentido y significado. ¿Qué cosa significa unidades de sentido y significado? No es otra cosa que las palabras, las oraciones, las proposiciones y los discursos. Ahora, si nosotros vemos este texto, por ejemplo, tiene 2 párrafos. ¿Y de qué está compuesto? De palabras, que al momento de juntarse, estas van a crear una oración o proposición. Y al final, este párrafo y este párrafo va a generar un discurso. Eso es un texto. Controlar temas, que pueden ser temas globales o temas locales, con los significados generales o con los significados específicos. Y organizar la experiencia de forma narrativa por medio de un discurso, que puede ser oral o puede ser escrito. En concreto, en un texto se plasma la representación mental tanto del que escribe como del que lee. Además, la comprensión de un texto escrito tiene como resultado la construcción de una representación mental del significado del texto. Entonces, cada vez que tú vas leyendo, vas construyendo, con todo lo que estás leyendo, con toda la experiencia que tienes, con todo el conocimiento de las palabras que conoces, vas construyendo una imagen de lo que estás leyendo, ¿no? Entonces, por un lado, el escritor realiza esa acción con su talento, con su capacidad, y tú con tu imaginación, al igual que con tu talento y con tu bagaje de conocimientos respecto a las palabras y al bello hábito de leer, lo vas a ir construyendo. Ahora, les decía que para que un texto pueda ser entendido claramente, para que un texto pueda, al momento de leer, yo pueda entender lo que estoy leyendo, debe cumplir con estos requisitos: cohesión, coherencia, adecuación, significado, intencionalidad y progresividad. Los 2 primeros son los requisitos indispensables de un texto. La textualidad debe cumplir estas 2 condiciones esencialmente: la cohesión y la coherencia. La cohesión y la coherencia son las 2 características más importantes de la textualidad. Empecemos por la cohesión. ¿Qué cosa es la cohesión? La cohesión es la propiedad por la cual los enunciados de un texto se relacionan correctamente desde un punto de vista léxico y gramatical. Acá, en solamente este párrafo, podemos encontrar algunos elementos de cohesión. Tenemos esta oración, es la propiedad por la cual los enunciados de un texto se relacionan correctamente desde un punto de vista léxico y gramatical. Punto. Estamos utilizando un signo de puntuación que sirve de cohesión. Al finalizar este punto, empezará otro párrafo. Este elemento, que es un signo de pausa, va a darle ese descanso para que podamos empezar y sirve de cohesión. Acá hay otro elemento de cohesión, que son los conectores. Cuando nosotros tenemos conectores, como este por ejemplo, que es un conector conjuntivo, hace de que esta idea y esta idea, esta palabra y esta palabra, se junten. Si estuviera la O, harían que esta palabra y esta palabra se separen. Entonces, esa es la función de los conectores, que también son de este tipo, de tipo
preposicional. Estas preposiciones, como por ejemplo de, acá, desde, estos elementos también son elementos que me ayudan a conectar una idea con otra, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de cohesión, necesitamos ver los mecanismos de cohesión que van a hacer de que estos elementos se junten. Tanto un párrafo se junte con otro párrafo como una palabra con otra, al igual que una oración con otra oración. Para eso necesito esta característica, que estén correctamente cohesionados. ¿Qué cosa es la coherencia? La coherencia se refiere a la relación que se establece entre las distintas partes de un texto. Se busca que el texto tenga una estructura, que esté bien organizado, que tenga sentido lógico y no presente contradicciones, ¿sí? Entonces, para que un texto sea coherente, no puedes agarrar y abarcar muchos temas. Concéntrate en un solo tema y utiliza palabras que le corresponden a ese tema o asunto. Y busca ejemplos que se relacionen a este tema asunto. Trata en lo menos posible de salirte del tema, porque eso hace de que el texto sea más incoherente, ¿sí? Ahora, otra forma de cuidar de que exista coherencia en tu texto es que repitas el asunto o tema sin abusar. Trata de repetirlas la cantidad sensata, no repetidamente, porque abusar de ella implicaría redundancia, ¿sí? Luego, las relaciones de temporalidad y de causa-efecto. O sea, que todo el suceso, que toda la situación pase en un tiempo exacto determinado. Si estás hablando en el tiempo pasado, pues la historia debe narrarse en el tiempo pasado. Sí, otra situación, por ejemplo, de causa-efecto. La situación va de causa-efecto cuando esta idea se enlaza por una situación que va a motivar otra situación. Causa-efecto, ¿sí? Ahora, cuando un texto tiene contradicciones, el texto se vuelve incoherente, ¿sí? Cuando tú dices arriba, en el primer párrafo una cosa, y abajo, en el cuarto, quinto párrafo, dices lo contrario, entonces este texto pierde credibilidad. Este texto se vuelve incoherente también. Vamos a ver la relación que existe entre cohesión y coherencia, ¿sí? Mira la situación. La coherencia y la cohesión. La unidad es cada párrafo que debe desarrollar una sola idea principal. Si yo tengo 4 párrafos, intentar de que en cada párrafo exista una idea principal. Pero, profe, ¿entonces ese texto va a tener 4 ideas principales? No, una de ellas será la más importante y destacará entre las otras. Pero cada párrafo va a tener su propia idea principal. Luego, todas las oraciones se articulan de forma ordenada y comunican un mismo mensaje. Eso se llama cohesión. Entonces, debemos utilizar algunas palabras como artículos, como preposiciones, como conectores para que haya una buena cohesión, o como los puntos seguidos o los signos de puntuación. El uso incorrecto de estos signos de puntuación o de conectores o verbos o pronombres rompe esta cohesión, ¿sí? Ahora, la coherencia, la relación que mantiene el párrafo con el eje temático, o bueno, nosotros le vamos a llamar tema o asunto del texto. Esa relación que mantiene los párrafos en función del tema principal, del tema o asunto. Se rompe esta coherencia dentro del párrafo si no hay relación de las ideas secundarias con las ideas principales. Como les decía, si tenemos 4 párrafos, en cada párrafo hay una idea principal de cada párrafo, pero una de ellas destaca. Y otra cosa, entre una idea y otra, pues se está relacionando el mismo tema o asunto. Eso se llama coherencia. Muy bien, entonces ahora ya saben que estas dos son las características o cualidades principales de un texto o párrafo. Luego, ¿qué cosa es la adecuación?
es la elección del registro lingüístico, es decir, las palabras que se van a emplear para que el texto sea adecuado a la situación de comunicación. Si, por ejemplo, es un texto científico, las palabras van a tener que ser de ese nivel, de un nivel del acrolecto. Si es un texto familiar, coloquial, las palabras que se van a utilizar van a tener que corresponder a ese nivel coloquial, familiar. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de utilizar alguna palabra si es que no la conocemos bien. De ahí la importancia de un diccionario. El registro empleado, la manera adecuada de expresarnos depende mucho de la situación comunicativa y los elementos de comunicación. Eso, ¿para quién va dirigido el texto? Si es que va dirigido para tus compañeros, va dirigido, digamos, para una universidad, cada uno va a tener un tipo diferente de texto que debes utilizar. A eso se llama adecuación. Comunicación no verbal, presentación del escrito, tipo de letra, márgenes, para eso hasta hay formatos. Un formato usado a nivel mundial es el formato APA, por ejemplo, que te da un tipo de letra, que te da un tipo de espacios, el tipo de hoja que debes utilizar para estos tipos de informes. Ahora, vamos a relacionar los tres elementos, ¿sí? El texto como estructura comunicativa tiene la adecuación. El texto como estructura comunicativa tiene la adecuación. Mi comunicación va a ser para tales personas, mi comunicación va a ser para el profesor, mi comunicación va a ser para mis compañeros, entonces lo tengo que adecuar. Entonces te preguntarás, ¿es adecuada a la situación comunicativa mi texto? Ahora, el texto como estructura semántica debe tener coherencia. Eso quiere decir que las palabras que utilices, el tema o asunto que vas a utilizar, sea solamente uno y todos los párrafos y todo el texto esté en función de ese solo concepto. Ahora, la coherencia, el texto como estructura sintáctica, recuerda que sintaxis tiene que ver con qué, con oración, con las articulaciones, con la relación que existe entre sujeto-predicado, entre una oración y otra oración. Entonces ahí entra la cohesión. Sus enunciados están bien conectados si has utilizado correctamente los enlaces, las preposiciones, los verbos y todo. Continuemos. Otra característica de un texto es el significado. Predomina la función verbal en el lenguaje, pues lo más importante son las acciones que se debe realizar y presenta un vocabulario preciso y especializado, ¿cierto? Insisto, la adecuación tiene que ver con este punto y de ahí la importancia de que utilices un diccionario al momento de redactar un texto para estar seguro de la palabra que vas a usar. Intencionalidad. La intencionalidad se refiere a la actitud del emisor o el autor o el productor textual. Implica que los intertextores, o sea, escritor y lector, tengan la intención consciente de lograr un objetivo específico con su mensaje, ya sea transmitir una información o tal vez refutar esa información, transmitir conocimientos o alcanzar una meta específica dentro de un plan. ¿Cuál es la intención? ¿Qué voy a informar cuando escriba este texto? ¿Cuál va a ser mi objetivo? Hoy día vamos a saber, por ejemplo, qué es un texto. Entonces debe aparecer dentro del texto un tema referido al texto. Y como te estás dando cuenta, todas las palabras que estoy usando están en función de esto. Esa es la intencionalidad. Progresividad. ¿Sí? ¿Qué significa la progresividad? Es que un texto debe ir creciendo en sentido global, debe ir progresivamente ir creciendo en información. Y cuando va creciendo en información, tú ya puedes ahí insertar nuevas ideas, insertar un nuevo tema, pero un nuevo tema referido al tema o asunto principal, ¿sí? Cuando nosotros hemos hablado de texto, hemos hablado de las características y cada uno de ellos tiene una explicación. Entonces estoy progresivamente insertando un tema tras otro. Eso se llama progresividad. Ahora, ¿cómo extraer de un texto una idea esencial? Bueno, dice que hay varios pasos. El primero es leer atentamente.
debes tener la intención de leer, porque si no vas a leer, si no vas a tener la intención, pues poco o nada vas a entender. Identificar esos núcleos. Es importante que tú sepas identificar los núcleos de cada párrafo. En cada párrafo debe haber una idea principal de cada párrafo. Eso no quiere decir que tiene varias ideas principales, sino que una de ellas, al momento de terminar la lectura, una de ellas va a sobresalir de las otras. A esa le vamos a llamar la idea principal del texto. Los elementos del tema. Los elementos del texto, disculpen. El primero se va a llamar tema. El tema que es el asunto, es el problema descrito o explicado en términos generales. Es aquello de lo que se habla en el discurso. Hoy día vamos a hablar del árbol, hoy día vamos a hablar del coronavirus, hoy día vamos a hablar de la importancia de la higiene personal. ¿Ves? Estamos hablando de un tema. Es un tema que solamente se refiere a 2 o 3 palabras, ¿ya? Solamente 2 o 3 palabras. Nada específico. Esto solamente se encarga de presentar el tema, de exponer el tema. Hoy día vamos a hablar del árbol. No sé si vamos a hablar bien del árbol, no sé si vamos a hablar mal del árbol. No tiene esa función el tema. Y se presenta en forma nominal, o sea, solamente voy a utilizar sustantivos, nada de verbos, voy a tratar de utilizar solamente algunos sustantivos, algunos adjetivos. Por ejemplo, hoy día vamos a hablar, por ejemplo, sobre la casa, hoy día vamos a hablar sobre el árbol. Ese es un tema o asunto que solamente está de manera general. Eso es un tema. Las preguntas que debo hacer para preguntarme qué es un tema es: ¿de qué trata el texto? ¿De qué se habló en el texto? Si tú te realizas estas preguntas, la respuesta va a generar automáticamente el tema del texto. Idea principal. Es la que expresa la información más importante del texto, ya que sin ella el texto no tiene fundamento. ¿Te acuerdas que cuando estamos hablando de cohesión y coherencia decíamos que el asunto principal es el más importante y ese es el que va a sobresalir? Recuerda, cada párrafo va a tener su propia idea principal, pero entre estos uno va a destacar más. Ese que va a destacar más va a ser la idea principal de todo el texto, ¿sí? Manifiesta lo más importante del tema y este sí se encarga de afirmar o de negar una idea. Y podemos resumirlo a manera de oración. Suele servir como fundamento de toda una serie de ideas secundarias. ¿Cuáles son las preguntas que debo hacerme para saber qué es la idea principal? ¿Qué se dice específicamente del tema? ¿Qué es lo que está postulando el autor sobre el tema? Estaba hablando del árbol, pero ¿qué está hablando del árbol? De cómo es importante plantarlo, dónde, qué tipo, de qué está hablando el autor. Esa es la idea principal. Las ideas secundarias son ideas que giran alrededor del tema y la idea principal, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que en 4 párrafos debe haber mínimo 4 ideas secundarias o más. Pero estas solamente se van a encargar de reforzar, expresar algunos detalles de la idea principal. A menudo estas ideas sirven solamente ¿para qué? Para ampliar, para demostrar, para mostrar algunos ejemplos. Un ejemplo jamás va a ser idea principal, ¿sí? Solamente es una idea secundaria. ¿Qué preguntas debería hacerme? ¿Qué idea se desprende del tema? Hoy día vamos a hablar del texto. Muy bien, pero el texto, ¿en qué sentido? Vamos a hablar sobre sus características y su estructura. Esas serían ideas secundarias. Al final de toda esta práctica vamos a tener que generar un título. ¿Cómo puedo generar ese título? Este título debe presentar el asunto, que en un aspecto muy personal, muy particular, debe estar escrito, ¿sí? Hoy día hemos hablado del texto, ¿no es cierto? Pero ¿qué estamos hablando del texto? No estamos hablando del texto, estamos hablando de la comprensión de lectura. ¿Pero qué estamos hablando de la comprensión de lectura? Una parte elemental de la comprensión de lectura. ¿Qué es el texto? Sus características y su estructura.
es consecuencia del tema y lo presenta con precisión. El título se expresa en una frase nominal precedida generalmente de un artículo, ¿sí? Eso quiere decir que el título es la suma del tema más el aspecto más importante, o sea, la idea principal. Esta suma sintetizada va a generar el título. Muy bien, chicos. Ahora entonces ya sabemos que la comprensión de lectura tiene una secuencia que debe cumplir. Debe tener unos requisitos el texto para que pueda ser entendido, ¿sí? Lo primero que hemos descubierto es que al final de cada lectura tenemos que llegar a encontrar el tema del texto, ¿sí? Dentro de ese tema va a haber un tema que vamos a tratar de manera muy particular. Ese es el tema central. Dentro de ese tema central vamos a poder ubicar la idea principal. Mira, el tema puede ser 4 párrafos. El tema central puede estar ubicado en un párrafo y en este párrafo que está el tema central debe estar ubicada en una de sus oraciones la idea principal. Y es la que, digamos, si este párrafo tiene 1, 2, 3, 4 oraciones y esta es la idea principal, la segunda oración, esto quiere decir que estas 3 serían las ideas secundarias. Con eso nos podemos dar el lujo de resumirla en una pequeña frase con mis propias palabras y de ahí llegar a ponerle un título a lo leído. Bueno, chicos, con eso terminamos la clase de hoy. Espero me hayan comprendido. Hasta otra oportunidad.